Estamos en Despierta Bogotá y hoy estamos muy atentos al día sin carro y sin moto en Bogotá, y en este momento el alcalde Enrique Peñalosa está haciendo esa inauguración de manera oficial. Escuchemos lo que dice el alcalde. Yo diría, vuelvo a insistir que es ideal es que sea un ejercicio participativo, muy voluntario, que nos lo gocemos. Sobre la otra pregunta que era a la chatarrización de los buses, hay muchos buses muy viejos que ya deberían haber salido de circulación y por eso estamos haciendo los esfuerzos gigantes para hacer las nuevas licitaciones, la renovación de la flota, etcétera. ¿Qué ha pasado? Es un tema muy complejo. Como el CIP tiene unos problemas financieros tan enormes y buena parte de los operadores del CIP también son operadores de Transmilenio, ha sido muy difícil lograr que... Esto se fue. ¿Qué pasa? Ha sido muy difícil lograr que los bancos financien toda la renovación de la flota. La renovación de la flota de Transmilenio en los próximos 2 años debe costar como 600, 700 millones de dólares. Es una operación muy grande y entonces para eso estamos diseñando toda una serie de mecanismos financieros para garantizar que haya la financiación de la renovación de la flota. Pero obviamente hay muchos buses que deberían haber salido hace mucho tiempo de circulación y esperamos hacerlo en los próximos 2 años. La siguiente pregunta, alcalde Carlos Martínez. Sobre el tema de chatarrización también es importante mencionar que desde finales del año pasado estamos trabajando con los pequeños propietarios de Ecobús y Egobús y estamos chatarrizando más de 580 vehículos que tenían ellos y les estamos dando los recursos de indemnización que se habían generado pues con el perjuicio de todo el problema que hemos tenido de no poder iniciar con esas 2 zonas y esos operadores que no pudieron concretar el proyecto. Es importante señalar que todos los días en Bogotá sale 6% de la población en bicicleta. Esto es enorme, esto es la mayor cantidad de ciclistas en toda América. Es realmente una ciudad ejemplar, porque obviamente Bogotá ni es toda plana y tampoco es la ciudad menos lluviosa que hay. Entonces, además es una lluvia fría, no calientica como la de Barranquilla. Entonces, es ejemplar. Aquí los ciudadanos, hoy tenemos más de 900.000 viajes en bicicleta todos los días. Yo esperamos que sean como 3 veces ese número, casi 3 millones de viajes en bicicleta en el día de hoy. De manera que Bogotá, los bogotanos, es un ejercicio muy de los ciudadanos, lo adoptaron los ciudadanos con su voto, ellos mismos lo escogieron, lo adoptaron, ellos lo viven. Y además creo que lo más interesante es que los jóvenes han adoptado esas nuevas formas de vida. En el nuevo POT vamos a hacer una revolución. En el POT que estamos tramitando, trabajando y que presentaremos al Consejo seguramente a finales de este año, vamos a cambiar algo que era el requisito de tener estacionamiento en los edificios por cada apartamento. Y mucha gente joven no quiere carro, pero entonces un apartamento pequeño termina costando más por el estacionamiento que por el mismo apartamento. Entonces así es posible tener, para los jóvenes especialmente, apartamentos pequeños en zonas relativamente costosas porque ya no vamos a tener el requisito del estacionamiento. Es una manera distinta de vivir. Hay toda clase de proyecciones sobre cómo va a ser el futuro, pero creo que Bogotá es de las ciudades más innovadoras a nivel del mundo, reconocida a nivel del mundo por ejercicios como este del día sin carro. Siguiente pregunta, alcalde Carlos Martínez. Sí, alcalde, muy buenos días. 2 cosas. El mensaje para los taxistas, que no aprovechen precisamente este día para cobrar más de lo que se debe cobrar dentro de las tarifas. Y lo otro, las alternativas para los comerciantes, para que no se desincentive precisamente la visita al comercio, a los centros comerciales. ¿Qué alternativas y qué prebendas se le van a dar a los usuarios de la bicicleta y a las personas que van a pie? Sí, la idea es que los ciudadanos... hay obviamente países que nos dan ejemplo, como Holanda, donde más del 80% de la población se movilizan casi la mitad en bicicleta y van a los centros comerciales, van a los comercios, hacen sus compras. Entonces que los ciudadanos pueden hacer sus compras en bicicleta, obviamente no tal vez el mercado con unas bolsas grandes, pero sí pueden hacer muchas compras en bicicleta. Muchos comercios incluso hacen promociones el día de hoy.
Y estoy seguro que nuestros amigos taxistas colaboran. Este es un ejercicio que les sirve a los taxistas porque hoy tienen más clientes y esperamos que ellos, por supuesto, lo disfruten, lo aprovechen y más allá de una minoría ínfima que puede abusar de la demanda alta que hay por taxis en este día sin carro, pero yo creo que el hecho mismo de que tengamos un día de sol hace que más ciudadanos estén dispuestos a caminar y a esperar el transporte público, que no va a haber una sobredemanda a los taxis y estoy seguro que nuestros taxistas, que son los servidores públicos muy importantes, van a prestar un servicio bueno sin cobrar nada adicional a lo aprobado. Siguiente pregunta, Jessica de Canal Capital. Acá. Buenos días, alcalde, buenos días para todos. Cuéntele a los televidentes qué espacio público está disponible para los ciudadanos, cuánto ha recuperado, porque pues hoy se conmemora y se celebra el Día del Caminante. Sí, ese es uno de los, así como el Día Sin Carro es un orgullo para Bogotá, la verdad es que en aceras estamos muy mal, muy mal. Solamente una parte ínfima de la ciudad tiene aceras de calidad, donde alguien con un coche de bebé o con una silla de ruedas pueda movilizarse sin obstáculos. Más aún, la mayoría de las aceras que hoy hay buenas, como esta aquí donde estamos, entre otras, las hicimos nosotros, pero en la pasada administración. Nosotros tenemos que hacer muchas más aceras. Había un paquete muy grande de aceras en la valorización que desafortunadamente el Consejo no aprobó hace unos meses. Esperamos que lo hagan en el futuro, pero estamos haciendo, donde hacemos repavimentación, estamos construyendo aceras nuevas. Estamos además en todas las grandes proyectos viales que tenemos, en todas las troncales, en la LO, en todas las vías grandes que vamos a hacer, se contemplan aceras muy grandes, muy cómodas. En todo el proyecto de Lagos de Torca hay aceras y ciclorrutas, incluso ciclorrutas en todas las calles, y hay aceras incluso de 12 metros. Expedimos una norma que permite que en las grandes avenidas de la ciudad, en la NQS, en la 80 y próximamente en la Boyacá, en la 68, en todas las grandes avenidas, a los edificios que dejen 12 metros de acera, les vamos a permitir altura casi que libre, para que hacia el futuro, poco a poco, la gente haga edificios más altos, pero que tenga aceras muy anchas. Pero la verdad, ese es uno, yo diría que la medida de qué tan avanzada es una ciudad en movilidad, no es que tenga autopistas o que tenga metros, es que tenga aceras de calidad. Esa es la medida de civilización, de respeto por el ser humano. Y en eso estamos muy mal. Hemos hecho esfuerzos muy grandes para proteger a los peatones. No tanto las aceras que hubiéramos querido hacer, vamos a hacer muchas más, pero sí, por ejemplo, en reductores de velocidad, en mecanismos. Se ha hecho un esfuerzo grande, ha sido un costo político, ha sido el secretario de Movilidad. Incluso el secretario nos puede contar cómo hemos logrado reducir, digamos, una de las diferencias entre las ciudades avanzadas y las que no lo son, es que la mayoría de los muertos en accidentes de tránsito en las ciudades avanzadas están en carros, van en automotores. En las ciudades en desarrollo, la mayoría de los muertos y heridos en accidentes de tránsito son peatones y ciclistas. Nosotros hemos reducido mucho esa accidentalidad, pero todavía tenemos mucho. El secretario nos puede contar cifras sobre el tema. Sí, del año pasado, pues podemos decir que hemos tenido una reducción de 8% de las fatalidades. Recordamos que definitivamente el actor más vulnerable es el peatón. El peatón también tuvo esa reducción más o menos del 8%, y es un trabajo muy fuerte que tiene que ver con mejorar el espacio público, poco a poco mejorar la calidad de los andenes, pero también la señalización, la priorización de los semáforos inteligentes nos van a ayudar mucho en este tema de priorización, de que le demos mejor información a los peatones. Hoy estamos ensayando precisamente en 3 puntos de la ciudad, estamos haciendo un experimento que es poner todos los semáforos en rojo de una intersección para que los peatones puedan cruzar de manera más libre y de manera más segura. Es un trabajo también muy fuerte de cambio de comportamiento y de policía en algunos casos, en donde los
conductores de automóviles, los conductores de motocicleta deben entender que quienes tienen la prioridad, y así lo plantean las normas de tránsito, pues es el peatón. Entonces seguimos entonces. Algo José. sobre el tema de la ciudad, otro desafío, entonces el tema de las aceras. Nos hace falta construir muchas aceras mejores. Yo diría que es de los problemas más graves que tiene nuestra ciudad todavía. Nosotros aquí estamos todos en bicicleta, pero una parte muy alta de nosotros vamos a terminar nuestra vida en silla de ruedas. Pero además hay mucha gente en silla de ruedas, hay coches de bebé y es realmente desastroso. Incluso en los sectores de ingresos más altos, los arquitectos, los urbanizadores, los constructores han hecho unos ingresos espantosos a los edificios con desniveles y demás que hacen imposible entrar, y todavía tenemos muchos carros y motos encima de las aceras, estacionados encima de las aceras. Cada moto y cada carro estacionado encima de una acera es un símbolo de una falta de respeto por la dignidad humana, es un símbolo de falta de democracia, es un símbolo de ser una sociedad atrasada. De los problemas grandes que nosotros tenemos todavía es ese de los carros. Constructores que hacen, donde desde el POT de hace 20 años se prohibió que los edificios nuevos hicieran bahías de estacionamiento y que hicieran bahías sobre las aceras. Los hoteles hacen unas rampas ilegales de acceso donde estacionan las camionetas blancas y demás. Son totalmente ilegales esas rampas que hacen los hoteles sobre las aceras, totalmente ilegales. Entonces, en ese tema de las aceras, ojalá que se vuelva un gran tema de nuestros jóvenes, porque es una revolución. Tenemos que acabar con los carros en las aceras, acabar con todas esas rampas ilegales y todas esas bahías ilegales de estacionamiento que hay en las aceras de la ciudad. En fin, ese es un desafío, uno de los principales desafíos que todavía tenemos, estamos trabajando, pero nos falta muchísimo. Continuamos, alcalde José Jiménez de Todela Radio y luego María Fernanda Martínez. Alcalde, muy buenos días. Hoy es un día propicio también para medirle el tema de contaminación en la capital de la República con este día de Sin Carro. Eso por un lado. Y dos, ustedes están hablando y quisiera saber cómo es la medición que hacen ustedes para cuántos capitalinos, cuántos habitantes en Bogotá van a salir a montar en bicicleta hoy. Mire, hay un tema que no se ha mencionado sobre la famosa Reficar. En Reficar ha habido muchos escándalos de sobreprecios y demás. Pero algo que no se ha mencionado es que el diésel que produce Reficar todavía es un diésel muy malo. Era la oportunidad para haber pasado a tener un diésel de muy bajo contenido de azufre. Si tiene, todavía es un diésel que tiene unas partes de carbono por millón que son demasiado altas. Entonces, esos son desafíos que todavía tenemos en Colombia, tener un diésel mucho mejor que deberíamos tenerlo. Hay países incluso como Chile, que ya tienen unos diésel que tienen 5 partes por millón de carbono. Nosotros necesitamos mejorar eso, pero también el Día Sin Carro ayuda de alguna manera importante a la contaminación. Aquí le paso al secretario del Medio Ambiente para que nos cuente. Tenemos 15 estaciones automáticas, 24 horas, que están midiendo el día de hoy todos los contaminantes. Además, tenemos 8 grupos de control dirigidos hacia el sur, oriente y suroccidente de la capital. Pero adicional a esto, también tenemos en las principales vías la medición de ruido para mirar el nivel de afectación y de disminución de los decibeles en el Día Sin Carro. Listo, continuamos, alcalde, con la siguiente pregunta. Mafe Martínez de City TV. Bueno, voy a hacer yo la pregunta. Alcalde, una pregunta de City TV. Perdón. ¿El servicio público de transporte se encuentra preparado para atender el Día Sin Carro? Sí, claro. Nosotros tenemos hoy rutas adicionales en todos los buses. Además vienen taxis, aunque no quisiéramos, de otros municipios. Entonces, en principio tenemos... le paso la respuesta también al secretario de Movilidad. Hay un esfuerzo importante por parte de Transmilenio, que hace una programación especial el Día Sin Carro. Se programa toda la flota durante todo el día, no se disminuye de manera importante en la hora valle, y eso garantiza pues que tenemos una oferta mayor a lo que tenemos en cuanto a cantidad de sillas, cantidad de kilómetros ofrecidos.
Usualmente hemos tenido un aumento cercano al 20% de pasajeros en el SIT personal, el día sin carro, y cerca entre el 10 y el 15% en Transmilenio troncal. Y la segunda pregunta, ahora sí, buenos días para todos. Alcalde, ¿qué seguridad se le va a brindar a los que optan por tomar la bicicleta y dejar el carro en la casa? Bueno, hemos hecho más y más esfuerzos para proteger a los ciclistas. Incluso con el ejército nos está ayudando a proteger algunas rutas de ciclas altamente transitadas, como la subida a patios, como la Alameda Porvenir, como el Parque Lineal del Juan Amarillo. Hoy también incluso tenemos una fuerza permanente de policías dedicados solo a la seguridad de los ciclistas. Y estamos instalando cámaras en los corredores más transitados por los ciclistas, no solo para hoy, sino permanente, todos los días. Ahora bien, de nuevo volvemos al mismo tema, aunque me regañen a veces algunos juristas, pero la realidad es que son muy pocos los ladrones de bicicletas a los que una vez capturados se les da cárcel. Entonces es muy importante, todavía a nuestros jueces les parece más grave robarse un carro que robarse una bicicleta vieja. Y para efectos de cárcel debería ser exactamente lo mismo, robarse un carro recién salido de la tienda, un carro de lujo, que robarse una bicicleta. Debería tener la misma sanción en términos de cárcel. Entonces, nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes, pero para que haya cada vez más y más seguridad, y en la medida en que hay más ciclistas en la calle, pues eso también ayuda a que haya más seguridad. Los mismos ciclistas se ayudan a vigilar los unos con los otros, pero tenemos claro que todavía tenemos robos de ciclas que nos preocupan. Como digo, tenemos una fuerza de policía dedicada exclusivamente al tema de la seguridad en las bicicletas, pero tenemos claro que todavía tenemos problemas en ese campo. Vamos a iniciar, alcalde, con unas preguntas adicionales. La primera, Natalie Rueda, de Caracol Radio. Alcalde, buenos días. Quiero preguntarle por el tema de la prohibición de los parrilleros en motos, si ya se firmó ese decreto, y también qué decirle a los motociclistas que se siguen oponiendo a esta medida. ¿La recomendación es que? Sí, ya lo firmamos. El decreto no lo he firmado, lo firmo hoy, perdón. Lo vamos a firmar hoy. Entra en vigencia el viernes la restricción. Y la otra parte de la pregunta no la entendí. Sí, si se va a hacer alguna otra modificación y qué decir a los las motociclistas. modificaciones son básicamente que vamos a permitir, teniendo en cuenta las solicitudes de las organizaciones de los moteros, como ellos se denominan, o motociclistas, vamos a tener unos permisos para los que prestan el servicio de ángeles que le ayudan a los de conductor elegido, y también, ¿cuál era el otro ajuste que se iba a hacer? A las academias de conducción de motos también se les va a dar un permiso especial. Estos ajustes se hicieron teniendo en cuenta, pero básicamente se mantiene lo demás. Continuamos, alcalde, entonces con la siguiente pregunta, Fabián Forero, de Red Más Noticias. Alcalde, buenos días. Dos preguntas. La primera es el tema que sucedió esta madrugada con el casi linchamiento del gerente de Aguas de Bogotá. Y la segunda es, hay una inquietud por parte de los ciudadanos acerca de la inseguridad en Bogotá y dos casos que han conmovido a la capital, el del asesinato del niño en Kennedy y el de la recepcionista violada en un edificio de la calle 82 con 15. Alcalde, la gente está muy inquieta con ese tema de la inseguridad. ¿Qué se le puede decir? Bueno, sobre la seguridad se puede decir muchas cosas. Sobre el niño de Kennedy, que nos duele tanto, fue asesinado por otro joven que ya había cometido delitos graves anteriormente y que no había tenido cárcel. Aquí nosotros, vuelvo a insistir, tenemos que revisar toda esta legislación que lleva a la impunidad, y parte de esa legislación es la legislación para jóvenes. Los menores de edad casi que tienen licencia para delinquir. Las penas son muy leves, los sitios de reclusión tienen una disciplina muy laxa. Es muy difícil que se les dé una cárcel.
Entonces nosotros estamos haciendo esfuerzos obviamente de prevención muy grandes, haciendo esfuerzos enormes. Hemos logrado aquí con la secretaria de Educación, por ejemplo, la correlación más alta que hay entre una causa y la criminalidad es la deserción escolar. No hay nada más grave para que un niño caiga en la drogadicción y en la criminalidad que la deserción escolar. Y nuestra secretaria de Educación y su equipo han hecho un esfuerzo único, sin precedentes, para ir a buscar a los niños que han abandonado sus estudios a sus casas, a persuadirlos de que vuelvan. Y se ha logrado que más de 8.000 niños que habían abandonado sus estudios vuelvan a sus casas. También lo que se está haciendo, por ejemplo, en canchas de fútbol, en pasto sintético, iluminadas, iluminación de parques, etcétera, para que nuestros niños y nuestros jóvenes no caigan en la drogadicción. El trabajo tan grande y tan efectivo que estamos haciendo para reducir los embarazos en adolescentes, para que hemos logrado una reducción enorme de más del 13% en los niños que nacen a mujeres de 15, menores. De la mañana, 23 minutos, el alcalde de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, en una rueda de prensa improvisada allá en plena 72 con séptima, hablando o dando detalles de lo que es esta jornada del día sin carro en Bogotá. Se ha referido a muchos temas, dice que efectivamente va a firmar el decreto que prohíbe el taxista masculino mayor de 14 años. El parrillero. Ay, hombre, yo porque hoy estoy loco, me disculpa. No, es que hemos hablado muchas veces de taxistas esta mañana. Parrillero masculino mayor de 14 años en unas motos de cilindraje superior a 125, ¿lo dije? ¿No? Sí, lo dirá bien. Pero bueno, habló de dos nuevos cambios en el decreto y es darle permiso especial a Los Ángeles, que de hecho lo habíamos preguntado acá, qué iba a pasar con esas personas que se dedican a ser conductores elegidos donde se necesita el parrillero. Sí, que se van a dar como permiso especial y también a las empresas que enseñan a manejar motos. Sí, motos, sí. Los Ángeles se refiere, por supuesto, a ese servicio. A ese servicio, a lo que llaman de Ángeles, que es el conductor elegido. Esa es otra de las innovaciones que anuncia el alcalde. También dijo que espera que en 2 años la flota del SITP esté completamente renovada, que ha sido difícil, dice el alcalde, manejar, digamos, tener una licitación, un movimiento más oportuno del SITP y también de Transmilenio. Se ha referido entonces a varios temas, la invitación a la comunidad, también tuvo un momento en que puso el tema de los escoltas. Decía que en Bogotá hacía tiempo no se presentaba un secuestro, que finalmente esos secuestros fueron los que dieron origen en un momento determinado al uso de escoltas en Bogotá y en todo el país. Dice, en Bogotá ya no tenemos ese fenómeno y por lo tanto esos escoltas que están eximidos de la regla del día sin carro en Bogotá, pues fue una crítica que lanza el alcalde. Son las 7 de la mañana, 25 minutos, ¿me voy a decir algo? No, Mauricio, que eso, les estaba haciendo más bien una invitación, tal vez a que fuera un tema de conciencia, de pronto quien pudiera prescindir de su esquema de seguridad o al menos de su vehículo blindado en un día como hoy, unirse más bien a esa causa ciudadana, pues les hizo ese llamado para que tomen esa iniciativa. Estuvo hablando de chatarrización, habló de contaminación, diciendo precisamente, incluso estaba el secretario de Ambiente ahí cerquita y le contaba al alcalde en esa misma intervención que más tarde van a entregar ese monitoreo de la calidad del aire para que nos demos cuenta de si el día sin carro funciona o no funciona y qué tanto funciona para los bogotanos. Él sigue en este momento atendiendo a los periodistas. Son las 7 de la mañana, 26 minutos.